El pueblo Chibcha o Muisca fue el pueblo indígena más importante que habitó el territorio colombiano actual. Un pueblo que conoció en extenso la agricultura, que practicó las diferentes técnicas del cultivo de la tierra, pero que sin embargo no logró formar lo que se llama una civilización porque nunca trabajó la piedra. Y como es sabido, es a partir del trabajo de la piedra que hacen los pueblos para construir ciudades, viviendas, edificios y templos, cómo se erige una civilización. Pues en torno a esas ciudades se levantan las instituciones políticas y jurídicas del Estado que definen precisamente el contenido de una civilización. Pero a pesar de esto, los chibchas forjaron una serie de leyendas y relatos míticos de un gran valor y de un gran contenido humano. Quiero hoy exponer o referirme brevemente a 4 de esos relatos que son, a mi modo de ver, los más importantes, significativos y trascendentales que forjaron los chibchas. Relatos que giran en gran medida alrededor de un mensaje de paz que transmiten los dioses a su pueblo, de un mensaje dirigido a que sus hijos, o sea, el pueblo chibcha, aprenda a convivir en paz siempre para el bien propio. El primer relato o mito que quiero mencionar aquí es el relato de Bachué. Bachué fue una mujer que salió un día de la mano de un niño pequeño de la laguna de Iguaque, que está situada en los límites entre el departamento de Cundinamarca y Boyacá, y después construyó un bohío para vivir con el muchacho pequeño y esperó que éste creciera, que fuera suficientemente grande, que hubiera desarrollado sus órganos reproductivos sexuales, y comenzaron a procrear y a tener muchos y muchos hijos. Viajaron a diferentes lugares del mundo, a diferentes rincones del territorio habitado o conocido, y fueron dejando sus hijos en todos esos sitios, es decir, poblaron el mundo chibcha, engendraron al pueblo chibcha. Y una vez que Bachué consideró, después de mucho tiempo, que había cumplido con su labor, que el pueblo ya de por sí podía andar por sus propios pies, podía realizar su propia vida, decidió volver a la laguna para sumergirse en ella, al lado de su compañero, que era el padre de todo el pueblo también. Pero antes de sumergirse a la laguna, se volteó ante el pueblo que la seguía, que la acompañaba en ese peregrinaje, y les dijo: todo en la vida tiene un principio y un fin, y por lo tanto yo también tengo un fin. Mi fin es dejarlos a ustedes y volver a la laguna de donde un día salí. Pero antes de hacerlo, quiero expresarles mi deseo de que vivan en paz siempre, de que aprendan a convivir en paz a lo largo de toda su vida. Porque la paz es el bien más preciado que existe. Y al decir estas palabras, Bachué se convirtió en una serpiente junto a su compañero y regresaron al agua de la laguna. Este relato, además del mensaje de paz de Bachué, tiene una importancia adicional. Y es que los chibchas percibieron o comprendieron bien que es el agua el lugar donde nacen o brotan los seres humanos y por lo tanto todos los seres vivos.
El agua para ellos es el medio natural de donde nace y brota la vida misma. Y esa percepción, plasmada en este relato que tuvieron los chibchas, fue un acto de sabiduría, de comprensión correcta de la realidad del mundo natural y de los orígenes en general de la multiplicidad de seres vivos que habitan este planeta. Hecho, por lo tanto, que constituye, a pesar del carácter simbólico, un aporte a la comprensión del mundo que legaron los chibchas para el conjunto del pueblo colombiano. Pueblo que de alguna manera es el descendiente cultural de estos mensajes y tradiciones culturales chibchas, a pesar de que solamente en el altiplano cundiboyacense, donde ellos habitaron, se sitúan fundamentalmente sus raíces genéticas y biológicas. El segundo relato que quiero mencionar es el de Bochica, un dios estelar y muy importante también en el universo de los chibchas. Bochica es el dios de la sabiduría fundamentalmente, es el gran sabio del pueblo. Fue también el dios de la justicia y de la paz, al igual que Bachué, la diosa madre del pueblo. Pero Bochica no fue solamente el símbolo del saber o la sabiduría, como por ejemplo lo fue Atenea en la antigua Grecia, sino que fue algo más, fue el maestro real del pueblo, el que les enseñó prácticamente todos los conocimientos que aprendieron a lo largo de su existencia, ¿no? Bochica, por ejemplo, fue el que les enseñó las técnicas de cultivar el maíz, alimento fundamental para el conjunto de la población chibcha. Les enseñó los elementos básicos de las matemáticas, a contar y a restar. Les enseñó a trabajar el oro. Hay que recordar que los chibchas fueron uno de los pueblos más virtuosos en trabajar el oro, fueron grandes orfebres, uno tal vez de los pueblos que mejor lograron fabricar y terminar piezas de oro a lo largo de todo el continente americano antes de la llegada de los españoles. El Museo del Oro de Bogotá, que tiene 35.000 piezas, casi la mitad de ellas pertenecen a los chibchas, como muestra precisamente de esa gran versatilidad y capacidad de fabricar piezas de oro, que muchas veces representaban a los propios dioses o faenas y labores que realizaban cotidianamente, ¿no? Pero Bochica fue, como decía antes, un dios también representativo de la justicia. Pero él no les enseñó el significado de la justicia a los indígenas con un mensaje, con unas palabras o con un discurso, sino que se los enseñó con un ejemplo práctico de vida. Y ese ejemplo es el siguiente. Un día, el dios Chipchacún se puso furioso con los indígenas porque estos estaban abandonando sus trabajos cotidianos, estaban relajando la disciplina laboral, el cultivo de la tierra, no lo estaban haciendo con orden y con rigor. Entonces los castigó de la siguiente manera. Provocó una lluvia incesante sobre la sabana en que está situada actualmente Bogotá, hasta que la inundó. Y al inundar la sabana, se destruyeron todos los cultivos, por supuesto. Ese hecho comenzó a poner en peligro la supervivencia de todo el pueblo. Ya no tenían alimentos para vivir. De pronto en el horizonte apareció Bochica e increpó duramente a Chipchacún diciéndole: ¿cómo es posible que castigue de esa manera a los chibchas?
Chipchacún le replicó diciéndole que lo hacía porque habían abandonado el rigor y el orden y la disciplina en su trabajo. Por lo tanto, merecían ese castigo. A su vez, Bochica le contestó diciendo que no era cierto, que era un castigo no merecido e injusto porque no correspondía a la falta que habían cometido. Era un castigo mucho más severo, mucho más duro que la falta que habían realizado los chipchas. Por lo tanto, repito, era en esencia un castigo injusto. Una vez dicho esto, Bochica se fue al borde occidental de la sabana y con su vara de oro, que simbolizaba el poder supremo que tenía, porque hay que decir que Bochica era el dios supremo de los chipchas, rompió las rocas y abrió un espacio para que el agua que inundaba la sabana fluyera, corriera y de esa manera se desocupara. Y se formó así el Salto de Tequendama, que queda en ese lugar al extremo occidental de la sabana, cuya belleza se puede contemplar cada vez que alguien quiera ir a visitar a Bogotá. De esa manera, Bochica, con este ejemplo y con esta decisión que tomó, demostró y enseñó a los indígenas el significado de la justicia. La justicia es, ante todo, castigar o poner una pena a alguien que ha cometido una falta que sea exactamente proporcional a la gravedad, intensidad de esa falta que ha cometido. Si no hay esa proporcionalidad, si no hay esa equivalencia racional, el castigo o la sanción resulta en esencia injusto. Aunque esto, en principio, hoy para los hombres modernos y para los hombres que pertenecemos a la tradición de la cultura y a la civilización occidental, aparece como una evidencia de por sí, es un hallazgo que hace 500, 600 años los indígenas chipchas lo hubieran comprendido de esa manera tan clara y lúcida. El tercer mito o relato que quiero mencionar aquí es el relato del maíz. Una vez iba un indio caminando por el campo con una bolsa de granos de oro y se dirigía a una población cercana para comprar con esos granos de oro los alimentos que necesitaba la familia, o mejor, para fabricar algunas piezas representativas de los dioses para intercambiarlos por los alimentos que necesitaban. En ese camino, de pronto volvió a aparecer Bochica desde el horizonte y le dijo: ¿para dónde vas, joven? Y el muchacho le contestó diciendo que precisamente iba a hacer esa labor que acabo de mencionar. Bochica le dijo: no es necesario que vayas a fabricar piezas de oro con estos granos, sino más bien te propongo que hagas lo siguiente: tómalas y siémbralas aquí sobre la tierra y vuelve dentro de 15 días. El joven le contestó sorprendido diciéndole: pero ¿cómo, chica? Si las siembro o las pongo en la tierra, las voy a perder, y si las pierdo no podré fabricar esas piezas de oro que me permitan obtener los alimentos que mi familia y yo necesitamos. No te preocupes, confía en mí, le replicó Bochica, confía en mí. Entonces el indio así lo hizo, sembró los granos de oro en la tierra y regresó a los 15 días. Y observó, sorprendido, que de esos granos de oro habían brotado unas plantas de maíz llenas de granos de maíz que son, por el color y la forma,
parecidos a los granos de oro. Y esto fue así porque para los chibchas el maíz y el oro tenían un valor equivalente. No había ninguna diferencia de valor entre un grano de maíz y un grano de oro. De ahí que simbólicamente podía brotar de un grano de maíz o de un grano de oro un grano de maíz, y del maíz podía brotar el alimento necesario para que el indígena y el pueblo en general pudiera recuperar las fuerzas y trabajar el oro, fabricar piezas de oro bellas, como lo hicieron a lo largo de toda su vida, ¿no? Y es que hay que recordar que para los chibchas, como en general para la mayoría de los pueblos indígenas americanos, que no conocieron propiamente una economía mercantil, aunque sí tuvieron algunos medios simbólicos para regir algunos intercambios de productos, el oro, al no ser la forma representativa del dinero, al no tener un valor por encima de los demás productos que fabricaban o que cultivaban en la tierra, conservaba el mismo valor natural que un grano de maíz. De ahí que los conquistadores españoles y los europeos, cuando llegaron allí, de alguna manera se sorprendieron al ver esta realidad de los pueblos americanos indígenas, que no tenían ese apego al oro como si fuera el mayor bien o riqueza económica posible, ¿no? Bien, y por último, quiero mencionar no una leyenda, sino un relato histórico que posteriormente se convirtió en una leyenda para los primeros conquistadores y gobernadores españoles que llegaron a América. Se trata del relato de El Dorado. Cada vez que se iba a nombrar un nuevo cacique del pueblo o de una tribu del pueblo, este tenía por orden de Bochica que ir a la laguna de Guatavita, que queda situada a unos 70 kilómetros al oriente de Bogotá, y montarse en una balsa para ir al centro de la laguna y bañarse en esa laguna, acompañado del pueblo y de otros caciques también de la comunidad. Pero ese cacique tenía que ir bañado en polvo de oro todo su cuerpo, y además con una gran cantidad de oro y de esmeraldas en la balsa. Y eran piezas que depositaba en el centro de la laguna cuando se sumergía en ella. Y al mismo tiempo el pueblo, que lo acompañaba a esta ceremonia de consagración del nuevo jefe del pueblo, entregaba también piezas de oro o granos de oro a la laguna en señal de reconocimiento y aprecio al nuevo cacique. Este hecho de consagración del cacique o del jefe de la comunidad que realizaban los indígenas chibchas, al llegar a oídos de los primeros conquistadores españoles, dio pie para que se formara la leyenda entre ellos de que existía en América, en algún lugar de América, un lugar lleno de oro y de piedras preciosas que ofrecía la posibilidad de enriquecerlos de manera extraordinaria. Así entonces, en el año de 1560, el primer virrey del Perú, llamado Andrés Hurtado de Mendoza, organizó una expedición para ir en búsqueda de ese preciado y anhelado El Dorado, de esa enorme riqueza que se escondía en algún lugar de América. Fue así que reunió a 300 soldados españoles, a 2 o 3 docenas de esclavos africanos
y a 300 sirvientes indígenas al mando del veterano conquistador Pedro de Ursúa, y en 2 bergatines, varias barcazas y muchas canoas, se fueron por el río Marañón abajo para lanzarse en esa aventura de búsqueda del dorado. Llegaron al río Amazonas y en el curso de él ocurrió un hecho especialmente grave. Un soldado de la expedición, llamado Lope de Aguirre, se rebeló contra Ursúa y lo mató, y asumió el mando de la expedición. Siguieron navegando por el río Amazonas hasta llegar al Orinoco. Subieron por el Orinoco y terminaron desembocando en el Atlántico. Y además, en el curso de esa travesía, los expedicionarios se enfrentaron con muchos indígenas que les aparecían en el camino, a los que les ocasionaron muertes, y ellos también mataron a varios de los soldados españoles y de los esclavos africanos que iban viajando. En territorio venezolano, Lope de Aguirre realizó el primer acto de rebeldía en la historia del Imperio Español en América, al escribir una carta al rey Felipe II diciendo que se proclamaba príncipe de América, o por lo menos de Perú y Chile, y que decidía comenzar un autogobierno totalmente independiente. La reacción de las tropas españolas fue muy grande. Comenzaron a perseguirlo a lo largo de 6 meses, hasta que finalmente lo capturaron, lo ejecutaron y después lo descuartizaron, para dejar claro ante toda la población de que la rebeldía contra la autoridad del Imperio Español no puede dejarse sin un castigo ejemplar. No se debe dejar ninguna huella ni rastro del rebelde para que su ejemplo no cunda en otros. 2 siglos después, en 1780, en Perú, en Lima, las mismas autoridades coloniales españolas capturaron al rebelde Tupac Amaru, lo llevaron a la plaza central de Lima, lo ejecutaron y después realizaron lo mismo, descuartizaron su cuerpo para que ese ejemplo no cundiera en la población. Y en ese mismo año, en el territorio de la Nueva Granada, la actual Colombia, capturaron al rebelde comunero José Antonio Galán y lo llevaron a la plaza de una población llamada El Socorro. Allí lo ejecutaron y también lo descuartizaron. Pero en el curso de esa travesía que iniciaron los españoles por el río Marañón, no encontraron ese dorado anhelado. En cambio, los españoles encontraron otro dorado diferente, que fueron las incontables minas de oro y de plata que existían y existen a lo largo y ancho de todo el continente americano. Minas que comenzaron a explotar y explotaron a lo largo de más de 250 años de poder colonial, explotando la mano de obra de los indígenas y de los esclavos africanos. Explotación que les proporcionó una inmensa riqueza y que fue transportada en buques por el Atlántico hasta Europa, codiciada además por los famosos piratas del Caribe, que muchas veces asaltaron esos barcos para apoderarse del oro y la plata que transportaban. Esa riqueza le sirvió a España, al Estado español y a ciertos sectores de la sociedad española, a los sectores aristócratas, nobles y pudientes, para enriquecerse aún más y sobre todo para financiar y mantener los gastos del inmenso aparato administrativo y militar del Estado español, del Estado imperial español. Pero no la usaron para realizar inversiones económicas productivas
que les hubiera permitido desarrollar económicamente el país y acercarlo a la modernidad industrial. Como sí pasó, por ejemplo, en Inglaterra y en los Países Bajos, donde en una parte de esa riqueza extraída de América llegó y los bancos allí financiaron proyectos productivos económicos que fueron el origen de la revolución industrial. Por esa razón, en gran medida, el progreso económico, la industrialización capitalista europea a partir del siglo XVIII se debe a la explotación incesante que realizaron los españoles de las minas de oro y de plata en América y de la mano de obra de esclavos africanos y de indígenas. Muchas gracias y los invito a que se suscriban al canal. Hasta una próxima oportunidad.